Buenos días, estamos aquí reunidos para la presentación del libro Itinerarios Culturales del Barroco en México, región Puebla, Tlaxcala y Veracruz, para con él invitar al lector a que conozca más el rico patrimonio arquitectónico. Perdón, algo pasó. Voy a volver a comenzar. Buenos días. Estamos aquí reunidos para la presentación del libro Itinerarios Culturales del Barroco en México, región Puebla, Tlaxcala y Veracruz, para con él invitar al lector a que conozca más el rico patrimonio arquitectónico y artístico de dicho territorio, lo visite, valore, aprecie sus características particulares y regionales, lo cuide y comprenda el papel que jugó y juega en la sociedad novohispana y en la actual. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Delia Salazar Anaya, directora de Estudios Históricos del INAH, y a la encargada de la Dirección de Divulgación, Mayra Mendoza Vilés, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por gestionar la presentación de este libro. Al doctor Rafael López Guzmán y al maestro Julio Glogner por acceder a presentarlo desde España y Campeche respectivamente. Iniciaré por hacer de su conocimiento de manera breve la manera en que surge y se desarrolla esta publicación. El libro cuestión tiene su antecedente en otro, Síntesis de Culturas Mudéjar, Itinerario Cultural del Mudéjar en México, el cual surgió como el primero de una serie de itinerarios culturales que se elaborarían con la intención de vincular la influencia andaluza en el territorio mexicano. Proyecto patrocinado por la Fundación del Legado Andalusí y la Junta de Andalucía. En esa primera publicación tuvimos la oportunidad de colaborar por invitación del coordinador de la misma, al doctor Rafael López Guzmán. Tiempo después, el director de la primera de estas instituciones, el abogado Jerónimo Páez, tenía la intención de continuar con la elaboración de otros itinerarios, comenzando con el Barroco en México. Me invitó a participar en el proyecto, pero dada la cantidad de manifestaciones barrocas que hay en la República Mexicana, se decidió comenzar con los itinerarios de la región Puebla, Tlaxcala y Veracruz, por ser la que cuenta con mayor número de ejemplos o manifestaciones barrocas, quedando el doctor Rafael López Guzmán como coordinador y vínculo por parte de España y un servidor para armar y coordinar la investigación, y a los participantes mexicanos, para lo cual se contó con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El libro de los itinerarios del barroco en la citada región, por ir dirigido a un público interesado en el patrimonio cultural y su turismo, tenía un doble propósito. Por un lado, para la mejor apreciación de las manifestaciones culturales, proporcionar al lector un contexto histórico-social de los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, región en que se desarrolló el barroco, haciendo énfasis en su arquitectura y en las expresiones vinculadas con ella. A la vez, mostrar, en lo posible, las rutas utilizadas para la difusión de los diferentes materiales ornamentales, los cuales proporcionaron las características particulares y regionales a la arquitectura producida en los siglos XVII y XVIII, en dicha zona geográfica. Caminos que partieron de la Puebla de Los Ángeles, siendo en esa centuria la ciudad más importante de la región, en la que surge el uso de tales manifestaciones barrocas, convirtiéndose en el centro difusor de las mismas, y el segundo siendo el que imperó, pues era la finalidad que tenía ese proyecto, el que el lector de estos itinerarios pudiera seguirlo en rutas de un día, para lo cual se estudiaron los circuitos más accesibles, el que los lugares contaran con ciertas estructuras turísticas, se pudiera regresar al sitio de partida para continuar con otros en los días siguientes. O cuando se trataba de aquellas rutas de diversas ciudades, se tomara la decisión de pernoctar en una de ellas para poder continuar al día siguiente con los recorridos, a la vez que el visitante conociera, disfrutara, valorara dicho patrimonio cultural y además comprendiera la importancia que este patrimonio tuvo en la época barroca y tiene en la actualidad. Así, el libro quedó configurado por una serie de itinerarios, los cuales parten de la ciudad de Puebla, presentándose las rutas por estados. El equipo mexicano quedó conformado por diversos investigadores bajo mi coordinación,
Había maestros y doctores y historiadores del arte, antropólogos, arquitectos especialistas en restauración de monumentos y restauradores de bienes muebles. Uno de ellos es investigador independiente y los otros laboran en las siguientes instituciones: la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad Veracruzana, la Delegación y la Dirección de Estudios Históricos, estas dos últimas pertenecientes al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así, el tema introductorio del contexto histórico-social estuvo a cargo de la doctora Celia Salazar Exaire, la licenciada Luz de Lourdes Velázquez Thierry y de un servidor. Las rutas correspondientes al estado de Veracruz las trabajó el maestro Abraham Broca Castillo. Las del estado de Tlaxcala las desarrollaron la maestra Verónica Lorena Orozco Velázquez y el doctor Juan Manuel Márquez Murad. Las correspondientes al estado de Puebla, incluyendo la ciudad capital, centro que partieron las manifestaciones, las elaboramos la licenciada Luz de Lourdes Velázquez Thierry y un servidor, quienes además nos encargamos de realizar el anclaje y revisión de todas las rutas para darle uniformidad a la publicación. De manera lamentable, el proyecto se vio suspendido por parte de España debido a diversas causas, principalmente económicas. Sin embargo, el equipo mexicano, gracias al apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo avanzado que iba, continuó con el proyecto hasta su conclusión, en la que se contó con la asesoría desinteresada del doctor López Guzmán, la cual se agradece infinitamente. Sin embargo, esta institución no pudo publicarlo. Por eso se ofreció a la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, directamente a quien en ese momento le encabezaba el maestro Julio Glauner, quien por su interés en la difusión del conocimiento del patrimonio poblano accedió a publicarlo, quedando la coordinación editorial en mis manos. A continuación, de manera breve, les expondré el contenido de este libro. La región de Puebla, Tlaxcala y Veracruz comprende los dos primeros estados del mismo nombre, la sección central del tercero, así como una pequeña extensión del de Morelos, territorio que presenta características geográficas y culturales semejantes, contaba con recursos naturales para explotarlos y adquirir materiales de construcción y ornamentales, lo que favoreció su integración cultural y a la vez el que se dieran en su arquitectura barroca características particulares y regionales. Lo primero que se encuentra en el libro es una presentación elaborada por el maestro Julio Glauner Rosáins, seguida por el prólogo redactado por el doctor Rafael López Guzmán, quienes el día de hoy nos acompañan en la presentación de esta publicación. A continuación viene la introducción, en la que se parte de lo que se entiende por barroco, la manera en que se presenta en la Nueva España, lugar donde adquiere características diferentes a la de España. Se habla de la llegada del barroco a la ciudad de Puebla, proporcionando un marco del contexto histórico, cultural, económico, social en el que se desarrolla en la región, incluyendo la importancia del clero regular y secular en el obispado de Puebla, diócesis al que pertenecía dicho territorio. Se hace referencia a los artistas y artesanos vinculados con el quehacer arquitectónico y el desarrollo de esa actividad en los siglos XVII y XVIII. También se abordan de forma breve los aspectos urbanos y arquitectónicos de la región, los materiales ornamentales utilizados en la misma, es decir, cantería, yeserías, argamasas, ladrillo y azulejo, pues estos son los que principalmente le brindaron sus características particulares y regionales, mencionando algunas influencias andaluzas en la arquitectura de la región, así como comentando la importancia de la arquitectura popular en la misma y abordando otros aspectos barrocos como la pintura, escultura y los retablos que se dieron en la región. La gran parte del libro la constituyen 3 secciones, dedicada una de ellas a los itinerarios de cada estado que conforman la región. En primer lugar, el territorio poblano, luego el tlaxcalteca y por último el veracruzano, región que forma parte del obispado carolense o de Puebla. En cada una de esas secciones se proporciona una breve introducción del lugar, brindando datos específicos de su geografía, de su urbanismo y de su historia, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, época en que se presenta el barroco, y se proporcionan diversas rutas
contemplando las principales manifestaciones arquitectónicas de cada lugar, dando una descripción y explicación de ellas y de sus aspectos ornamentales, circuitos que se han pensado para ser visitados, cada uno de ellos en un solo día. Para la sección correspondiente a los itinerarios del estado de Puebla, se presentan 5 rutas para la ciudad del mismo nombre. A continuación se proporciona otra, contemplando 3 poblaciones comprendidas entre la ciudad de Puebla y la de Atlisco. Le siguen 2 rutas para la antigua villa de Carrión, hoy Atlisco, lugar en donde el barroco en argamasa tuvo gran importancia. Los itinerarios del territorio poblano se cierran con una última ruta que parte de la ciudad de Atlisco y comprende una serie de poblados cercanos a ella, algunos de ellos pertenecientes al actual estado de Morelos. De manera específica, los itinerarios quedaron de la siguiente manera. Los itinerarios de la ciudad de Puebla con 5 rutas. La primera constituida por la Catedral de Puebla y su sagrario, el Palacio del Obispado, el Colegio de San Pedro, el Colegio de San Juan y la Biblioteca Palafoxiana, el Colegio de San Pantaleón y la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad y Santa Teresa la Nueva. La segunda comprende el Templo de Santo Domingo de Guzmán y la Capilla del Rosario, la Casa de los Muñecos, la Casa de los Cañones o de Mangino, el Templo de la Compañía de Jesús y la Casa de las Bóvedas. La tercera muestra el Templo de San Francisco, la Casa de Alfeñique, la del Capitán Munuera y la de Raboso, así como el Templo de San Cristóbal. La cuarta inicia con el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, continúa con la Parroquia de San Marcos y después el Templo de Belén. La quinta ruta incluye a la Parroquia de San José, con la Capilla de Jesús Nazareno, la Iglesia y Exconvento de Santa Mónica, el Templo del Hospital de San Juan de Dios, así como la Iglesia y el Exconvento de Santa Rosa. El itinerario desde la ciudad de Puebla a la de Atlisco comienza en el Templo de San Bernardino Tlaxcalancingo, continúa con el Santuario de Santa María Tonancintla y sigue con el Templo de San Francisco Acatepec. Para la ciudad de Atlisco se proporcionan 2 rutas. La primera comprende los edificios de la parroquia de Santa María de la Natividad, con su capilla del Santísimo, la capilla de la Tercera Orden, el exconvento de Nuestra Señora Santa María de Jesús, el templo y exconvento de San Agustín y el templo y hospital de San Juan de Dios. La segunda ruta quedó conformada por el templo y exconvento de la Merced, la iglesia y el exconvento de Santa Clara, los templos de San Félix Papa, del Dulce Nombre de María y el del Carmen con su exconvento. Para cerrar este capítulo se proporciona un itinerario que comprende edificios en las poblaciones de los alrededores de Atlisco, de manera concreta el Templo de la Santísima Trinidad en Tepango, el de San Lucas en Cicatlán, el de Santa María de la Asunción en Tlalpicán, la parroquia de Santa María en Jolalpan y finaliza en el Santuario de Jesús Nazareno en Tepalcingo. La segunda gran sección del libro se dedica a la cultura barroca en el territorio tlaxcalteca, capítulo constituido por 3 rutas. La primera parte de la ciudad de Puebla, rumbo a la de Tlaxcala, contempla las manifestaciones arquitectónicas de los poblados de San Antonio Acuamanala, San Luis Teolocholco, Santa Isabel Xiloxostla, la Magdalena Tlatelulco y la parroquia de la Santa Cruz, lugares comprendidos entre ambas ciudades. La siguiente ruta corresponde a los ejemplos de la ciudad de Tlaxcala y sus cercanías, es decir, la parroquia de Santana Xautempan, la de San José en la ciudad de Tlaxcala y el santuario de Nuestra Señora de Cotlán. La última ruta de este territorio contempla el templo de San Dionisio Yauquemeca, el de San Antonio, San Nicolás Panutla, de Santa María Atligotzía, el de San Francisco en Tepeyanco y la parroquia de Santa Inés en Zacatelco, lugares que se ubican entre la ciudad de Tlaxcala y la de Puebla. El último capítulo se dedica a la cultura barroca en el territorio veracruzano. Tiene un total de 5 rutas. La primera parte de la ciudad de Puebla, con destino a la de Orizaba. Incluye el Santuario de la Virgen de Dolores en Acatzingo, el Templo de San Simón en la comunidad del mismo nombre en el municipio de Quecholac, la antigua parroquia de la Virgen de la Merced y la de Santa María Magdalena, estas 2 últimas en el poblado de Quecholac. La siguiente se centra en los ejemplos de la ciudad de Orizaba,
de manera concreta en la Catedral de San Miguel Arcángel, la Parroquia de la Concordia, de los capellanes del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el Templo de Santa Gertrudis y el de la Virgen del Carmen. La tercera ruta incluye las manifestaciones barrocas presentes en la ciudad de Córdoba, es decir, el Templo de San Antonio, así como los portales de la Gloria y Ceballos. La cuarta contempla el Palacio Municipal y el edificio que albergó a la Santa Inquisición en la ciudad de Veracruz. Y con la quinta se cierra el circuito, proporcionando los ejemplos barrocos comprendidos en la ciudad de Jalapa, su catedral, la parroquia de San José y la del Calvario. Cabe señalar que, a pesar de tratarse de un libro de divulgación, la información proporcionada en él se sustenta en una extensa bibliografía y en fuentes documentales de archivo, mismas que quedaron consignadas al final del mismo. Incluso algunos de los datos e interpretaciones dadas en los textos son de aportación para el conocimiento de los edificios. Por último, solo me queda agradecer a todas las personas e instituciones que se vieron involucradas en la realización de este libro, por el gran apoyo que tuvimos para que el día de hoy sea conocido y pueda llegar a las manos de ustedes. Muchas gracias. Los invito a los presentes a que sigan escuchando a los presentadores, que son el doctor Rafael López Guzmán y posteriormente el maestro Julio Glockner. A continuación, el doctor Rafael López Guzmán. Muchas gracias, doctor Terán. Buenos días, buenas tardes. Es para mí un placer compartir con todos ustedes la presentación de este magnífico libro sobre los itinerarios barrocos en las regiones de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, por dos razones fundamentales. La primera, por la excelente edición en cuanto a formato, imágenes y presentación. Y en segundo lugar, por los autores y el coordinador de la investigación, el doctor Terán Bonilla, por su profesionalidad y altos resultados científicos visualizados en la obra que hoy presentamos. Pero comencemos haciendo unas breves reflexiones sobre lo que significa el periodo barroco en un contexto más genérico, que es la monarquía hispana del momento. No olvidemos que el modelo jurídico-político que se desarrolló en los territorios pertenecientes a la corona hispana entre los siglos XVI y XVIII estructuraba en torno al monarca absoluto una serie de consejos a modo de secretarías de Estado o ministerios que diríamos actualmente encargados de cuestiones concretas como la hacienda pública o la guerra, pero también de territorios como los casos del Consejo de Indias o el Consejo de Portugal, este último activo entre los años 1580 y 1640, periodo en que ambas coronas estuvieron unidas. Además, cuando los territorios eran muy extensos, se compartimentaron en virreinatos con el nombramiento de personas cercanas al rey que pudieran gobernar en su nombre, de forma más o menos directa. Así, todos los habitantes de la geografía de la monarquía pasaban a ser súbditos del rey con las mismas prerrogativas y deberes. Estas dependencias y sistema político significaban también conformación de un modelo cultural que va a evolucionar según los tiempos, donde la religión jugará un papel dominante, al convertirse la corona española en la gran defensora de la fe católica. A nivel artístico, este periodo que denominamos Contrarreforma, a partir del Concilio de Trento, tendrá su expresión más acabada en el llamado periodo barroco o arte barroco. A nivel artístico, este periodo que denominamos Contrarreforma, como acabo de decir, tiene varias fases que se inician con los procesos de conquista y colonización, donde la monarquía hispana intentó en América, a través de la definición de ciudades y su arquitectura, configurar un modelo especular con respecto a la península ibérica, de tal forma que se igualaran los territorios. Tarea, lógicamente, muy difícil si entendemos la diversidad de la geografía del Nuevo Mundo y de sus gentes. De hecho,
Entre los siglos XVII y XVIII, años en que se desarrolla el barroco, las fuerzas de carácter regionalista permiten la aparición de peculiaridades en cada territorio, marcadas a veces por las culturas previas y su adaptación a los recursos técnicos y naturales de cada espacio. Incluso estos modos culturales del nuevo continente se reflejarán en la vieja España, siendo receptora a través del puerto de Sevilla de formas artísticas que también condicionarán la evolución de la metrópoli. Por poner solo un ejemplo, quiero recordar que las iglesias andaluzas y de buena parte de mi país están llenas de pinturas de la Virgen de Guadalupe, marcando devociones populares a través de obras de los mejores pintores mexicanos, que a veces los propios feligreses, desgraciadamente, ignoran su origen y significados. Y es que fuera de los círculos académicos y eruditos se pierden las obras que podemos calificar inicialmente, digamos, entre comillas, menores, a favor de los grandes museos y arquitecturas, sobre todo los centros religiosos como catedrales o santuarios de largo recorrido devocional y popular. Y es aquí, en este compromiso con la recuperación de la historia, del relato necesario para conformar nuestra identidad, el lugar donde se enmarca la obra que estamos presentando y que afecta a territorios muy concretos de lo que fue el virreinato de la Nueva España. No olvidemos que si la capital de este virreinato, la Ciudad de México, es el centro receptor de artistas, obras de arte, así como funcionarios y políticos que llegan a la Nueva España desde donde se distribuyen a otros territorios, no olvidemos que la región Puebla, Tlaxcala, Veracruz tendrá privilegios evidentes. Veracruz será el puerto de arribo de los galeones de la carrera de Indias, el lugar comercial por excelencia, de intercambio de mercancías y de contacto con el nuevo mundo de los burócratas, eclesiásticos, colonos y también artistas. Tlaxcala mantendrá la preeminencia jurídica que obtuvo por los pactos con Hernán Cortés previos a la conquista de México Tenochtitlan, y Puebla, desde su fundación hasta el momento de la independencia de México, será un referente de lo hispánico y de forma concreta un receptáculo de cultura hispana, sobre todo andaluza, de donde derivan elementos básicos de su identidad regional como la utilización de las yeserías o las técnicas de cerámica vidriada, la conocida Talavera de Puebla, elementos que tienen mucho que ver con la fisonomía barroca de la ciudad, valores paralelos e igualmente identitarios de Andalucía. Es cierto que esta ciudad, Puebla de Los Ángeles, mantuvo unas especiales relaciones con el sur de España, primero por la constitución de su población y en segundo lugar por estar situada en el eje de comunicaciones entre México y Veracruz, lo que hacía más factible la llegada de noticias, gentes e influencias desde Europa. De hecho, el profesor José Antonio Terán Bonilla, en un estudio sobre artistas y artesanos de procedencia andaluza ubicados en Puebla, en los gremios relacionados con la construcción arquitectónica entre los siglos XVI y XVII, cita hasta una treintena con nombres tan relevantes como el sevillano Diego de la Sierra, el cual ostentará los cargos de maestro mayor de la ciudad, de la catedral y del obispado, y cargos similares tuvo también el gaditano Carlos García Durango, autor a su vez de Los Chavos de la Catedral de Puebla de Los Ángeles. Sin olvidar también al cordobés Bartolomé de Moya, que fue veedor del gremio de carpinteros. Pero volvamos a los itinerarios. Este modelo de análisis, reconocido incluso por la UNESCO en sus nominaciones relacionadas con el patrimonio cultural, permite el reconocimiento de las sociedades en movimiento y, sobre todo, integrar obras aparentemente aisladas en un continuo cultural que se construye en el territorio y que permite una apreciación y valoración global, aumentando sus significaciones culturales y otorgándole unas cualidades histórico-artísticas muy superiores al análisis individual. Es más, este sistema de comprensión de carácter más dinámico es mucho más objetivo desde el punto de vista de construir el relato histórico, ya que nos habla de los lugares unidos por razones económicas, sociales, geográficas o bien por maestros de obras y artistas itinerantes que dan fiel cumplimiento con sus encargos a las demandas de cada sociedad, con su mecenazgo propio,
dentro de los mismos parámetros ideológicos de cada momento de la historia particular de estas edificaciones. Por tanto, la estructura de este libro deviene de un modelo valorativo del patrimonio ajeno al monumento único, a la obra individual, para integrarla en un proceso de construcción del paisaje cultural perceptible a través de un itinerario medido, posible y lógico, en rutas de un día de duración, concatenando secuencias urbanas y arquitectónicas que permiten la valoración conjunta del barroco de las regiones mexicanas estudiadas, percibiendo sus influencias mutuas y también señalando aquellos influjos exteriores, sobre todo los provenientes de Andalucía. Este modelo de carácter integral se fundamenta en buena parte, como señala el doctor Terán Bonilla en la introducción del libro, de las acciones que ya ha comentado de la Fundación El Legado Andalusí. Desde esta institución cultural radicada en Granada, se comenzaron a estudiar las rutas e itinerarios de la cultura islámica, señalándose como apéndice las influencias en América a través del arte mudéjar, acciones que me tocó coordinar en su día. No obstante, ese esfuerzo integrador supuso la necesidad de conocer otros momentos fundamentales de la cultura, señalándose como objeto de estudio el periodo barroco por la uniformidad que significa en cuanto a respuestas de modelos sociales marcados por la contrarreforma y a su vez por la riqueza de soluciones en cada territorio, como apuntaba con anterioridad. De ese contexto partió el encargo al doctor José Antonio Terán Bonilla para que realizara esta investigación, con el apoyo de un cualificado equipo de investigadores que firman este trabajo. Conocemos las cualidades científicas del doctor Terán, así como su capacidad para generar equipos de trabajo, lo que se traduce en la obra que aquí se ofrece. A él se unen notables investigadores como Celia Salazar, Luz de Lourdes Velázquez Thierry, Abraham Broca Castillo, Juan Manuel Márquez Murat y Verónica Lorena Orozco. Todos ellos organizan estos itinerarios por ciudades fundamentales para entender el arte barroco mexicano, a las que se unen otras poblaciones aparentemente secundarias que obtienen su cualidad en la integración dentro de un territorio cultural conjunto. Redacción de textos basados en la consulta historiográfica y la labor de archivo, uniéndose metodológicamente el imprescindible trabajo de campo, lo que significa cotejar la realidad y comprobar el acierto de la propuesta metodológica al caminar por la ruta diseñada. La autoría de la fotografía, por los propios investigadores que acompañan los textos, avalan esta información. Por otro lado, la apuesta decidida para publicar este trabajo por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla ha tenido frutos inmediatos en cuanto a la transferencia del conocimiento, preservación del patrimonio y difusión cultural que afectará y estará ya afectando en primer lugar a las gentes de estas regiones, así como a la comunidad científica, al viajero curioso y a las instituciones comprometidas con la conservación y tutela del patrimonio. Por tanto, solo me queda agradecer a los organizadores de esta presentación por dejarme participar y mi enhorabuena a las instituciones, a los autores que han elaborado las investigaciones y a mi buen amigo, el doctor José Antonio Terán Bonilla, por hacerme siempre partícipe de sus proyectos. Muchísimas gracias. Doctor Rafael López Guzmán. Ahora le voy a ceder la palabra al maestro Julio Glockner para que nos comente su presentación que ha realizado en el libro y sus comentarios que espero que todos los que nos están escuchando en la Feria Internacional del Libro. Y también quiero aclarar que el libro estará en la Feria Internacional del Libro, estará en forma digital para que se pueda consultar por el público. Adelante, maestro Julio Glockner. Muchas gracias, José Antonio. Buenos días. Quisiera comenzar mi intervención felicitando a los autores del libro, a Luz de Lourdes Velázquez Thierry, a Celia Salazar, a Juan Manuel Márquez, Verónica Lorena Osorio, a Abraham Broca Castillo,
y al coordinador de la obra, José Antonio Terán Bonilla. Y felicitarlos porque han escrito un libro que hacía falta desde hace mucho tiempo. Un libro conformado por un conjunto de textos ilustrados con fotografías que nos acercan de manera sencilla, inteligente y bien sustentada a una de las expresiones artísticas más importantes de la cultura occidental, el estilo y la cultura barrocas, que en nuestro país tienen ejemplos relevantes, como lo muestran ustedes puntualmente en todos estos interesantes recorridos. Me parece que han abordado los aspectos más importantes, tanto en el terreno de la historia como en el de la arquitectura y la técnica constructiva, en un libro de divulgación destinado a un público no especializado en el tema, pero que sin duda resultará atractivo también para el especialista. La idea de plantear los itinerarios como culturales y no turísticos me parece atinada, aunque desde luego podrían ir de la mano de algún turista. Atinada porque también se pensó en el habitante de la ciudad, el municipio o el barrio donde se construyó el templo para satisfacer su interés en lo que considera como un patrimonio propio y de su comunidad. El libro resultará interesante también para el viajero, no para el turista. Es indispensable distinguir entre estos dos tipos de visitante. Al mediar el siglo XIX, un léxico alemán definía al turista como aquel viajero al que no le une ningún objetivo determinado, por ejemplo, científico o cultural con su viaje, sino que solo viaja por hacer el viaje y poder contarlo después. A diferencia de este turismo un tanto banal, tan extendido en la actualidad por toda la industria que gira en torno al tiempo libre y al entretenimiento, el viajero propiamente dicho sí se interesa en obtener información y tener un conocimiento que vaya mucho más allá del vistazo que el turista común dedica a los lugares que visita. Para este viajero, el libro resultará de gran utilidad e interés. Permítanme poner en contexto muy brevemente esta presentación. Desde el 2019 estamos conmemorando, aunque con cierto descuido y poco entusiasmo, los 500 años del desembarco de las tropas de Hernán Cortés en las costas del Caribe y Veracruz y su largo, conflictivo y penoso camino a la Gran Tenochtitlan, cuya caída se conmemora el próximo mes de agosto, ya en este mes de agosto. Los viajes de exploración de Juan de Grijalva y Francisco Hernández de Córdoba pasaron prácticamente desapercibidos. El imaginario popular en México prefiere sin duda recordar los eventos trágicos, la matanza de Cholula y la caída de Tenochtitlan, pasando por alto, por ejemplo, la importancia del primer mestizaje en la descendencia de Gonzalo Guerrero, quien contrajo matrimonio con una noble en tierras mayas de Chetumal. La derrota de los aztecas como evento estratégico, militar y político ha sido considerado erróneamente a lo largo de los siglos como la conquista de México por los españoles. El asunto es, por supuesto, de una complejidad mucho mayor, según lo muestran, por mencionar solo los estudios más recientes, entre una amplia bibliografía, Federico Navarrete, Matthew Restal y desde hace varios años Guy Rosat en su fructífero seminario Repensar la Conquista. Creo que debemos admitir con Octavio Paz que México surge en el siglo XVI como resultado de una doble violencia imperial y unitaria, la de los aztecas y la de los españoles. No voy a detenerme en este amplísimo tema, pero no pude dejar de mencionarlo porque la materia del libro que nos ocupa es hija del México que nació con eso que hemos convenido en llamar la conquista y los 300 años de colonización que la siguieron. 3 siglos en los que se produjeron complejos procesos de aculturación de ida y vuelta, en los que las influencias fueron recíprocas, hasta producir el mestizaje cultural que caracteriza a nuestro país como nación multiétnica y pluricultural, con manifestaciones singularmente originales en todos los terrenos, de la literatura a la arquitectura y de la gastronomía a la religiosidad popular. Por haber sido una religión impuesta con la espada, la Inquisición y la eficacia del sentimiento de culpa
La religión católica ocupó un papel preponderante durante el virreinato, pero al lado de la intolerancia a los antiguos cultos, el catolicismo supo sustituir gradualmente a la antigua ritualidad mesoamericana con una nueva propuesta ceremonial y doctrinaria, que poco a poco fue creciendo y desarrollando un imaginario religioso que atendiera al sentimiento de orfandad de la población nativa, sobre todo durante las primeras décadas del siglo XVI. Los conventos y templos construidos entonces y siglos después, tanto por las distintas órdenes religiosas, como fueron los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, como por el clero secular, se convirtieron en los principales centros de divulgación de una nueva cosmovisión, con cielos, purgatorios e infiernos colmados de santos, cortes celestiales, vírgenes, deidades omnipotentes y diablos intimidantes que proporcionaron un lugar en el mundo a los creyentes. Un lugar en este mundo, en este valle de lágrimas, como comúnmente se decía, y vaya que lo fue, pero también y sobre todo en el mundo ultraterreno. Porque el consuelo que proporciona la idea de una vida eterna en armonía celestial fue sin duda y lo sigue siendo un elemento central de la espiritualidad del mexicano. En cada ciudad, en cada localidad, por pequeña que sea, hay un cielo visible y tangible, ya sea en un lienzo, una escultura o una pintura mural. Un cielo al que remiten las palabras del sacerdote desde el púlpito. Mediante las imágenes religiosas, el cielo se ha multiplicado, ha descendido de lo alto para estar al alcance de la mano, logrando penetrar en la vida íntima y cotidiana de las personas, para establecer un contacto permanente con esa dimensión que ha dejado de ser sobrenatural y sobrehumana para pasar a ser humana, demasiado humana, mediante el trato diario a través de la oración y el diálogo interno con la divinidad, para ejercer de este modo el autoanálisis, exponer problemas, explicarlos, arrepentirse, pedir perdón, solicitar favores y agradecerlos, hacer promesas y cumplirlas con todo fervor. Porque el cielo no solo ha descendido a los altares y los muros de los templos, sino a la mente y la espiritualidad de los creyentes. En esto radica su fuerza, que fue potenciada en el contexto de la Contrarreforma, en la arquitectura y el arte sacro desarrollado durante el Barroco, según lo muestran los autores que colaboraron en el libro que hoy comentamos. Pero no todo fue fe y devoción conventual durante los siglos XVII y XVIII. Elías Trabulce nos ha enseñado que estos espacios y sus bibliotecas fueron también el cobijo de la literatura. Ahí está ni más ni menos que el ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, pero también de la reflexión filosófica y la investigación científica. La biblioteca palafoxiana es un buen ejemplo. Juan de Palafox, feroz enemigo de los dramaturgos y actores que no abordaran temas piadosos, fue el principal impulsor del estilo barroco en la ciudad de Puebla, nos dicen los autores. 3 años después de su llegada a la Nueva España, en 1640, René Descartes había publicado su libro El discurso del método, para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Poco después aparecerían sus meditaciones metafísicas, donde pretendió demostrar la existencia de Dios. Hago alusión a estos textos que quizás se leyeron en los conventos mexicanos para sugerir una idea de la vida espiritual e intelectual que predominaba en la época. Quien tenga en sus manos este libro y decida seguir sus itinerarios para apreciar la arquitectura y las obras de arte religiosos que contienen iglesias y conventos, no solo obtendrá valiosa información, también, me parece, experimentará un juego de perspectivas históricas y cosmovisiones barrocas que a su vez rescataron y pusieron al día en su momento un imaginario religioso medieval y renacentista. Con el barroco, nos dicen los autores de este libro, floreció la construcción de imponentes conjuntos conventuales, con iglesia, claustro y otros anexos. Los templos se cubrieron con retablos y ciclos de cuadros históricos sobre la orden religiosa o un santo de ella, y encontró en iglesias, claustros, refectorios, bibliotecas y otras salas monarcales los espacios adecuados para su exposición y lectura, tanto histórica como retórica y mística,
dando paso a una decoración que valora la propaganda por medio de imágenes, cuyos temas difundirán los sacramentos como la confesión y la Eucaristía, que serán representados constantemente en los sagrarios y esculturas, con esculturas y pinturas. Muchos de estos templos fueron gravemente dañados por el sismo de septiembre del 2017, tanto en su construcción como en su acervo pictórico y escultórico. La tarea de reconstrucción será larga y costosa, pero es imprescindible llevarla a cabo, pues debemos considerar que no solo se ha dañado el patrimonio material, sino la religiosidad popular en su conjunto, es decir, las fiestas patronales, las procesiones, las organizaciones de las mayordomías, hermandades y fiscalías. Todas estas actividades deberán reconstruirse y recrearse gradualmente en una nueva normalidad. Quisiera terminar mi intervención agradeciendo a los autores y a su coordinador, José Antonio Terán, el haber escrito este libro, al que le auguro una larga vida por la sencilla razón de que ha puesto en manos del ciudadano común un texto escrito con profesionalismo y claridad, cubriendo de esta manera un vacío en el conocimiento de un estilo y una forma de vida que nos es familiar y extraña al mismo tiempo. De ahí precisamente la fuerza y la fascinación con la que nos atrae. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Julio Grauner. Muy agradecido por sus comentarios y lo mismo el doctor Rafael López Guzmán. Todo ello dentro de la 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los invitamos a que visiten esta feria y sobre todo que posteriormente puedan subir en internet y en forma digital van a poder consultar el libro. Muchas gracias y buen día para todos los que nos están escuchando. Gobierno de México.